pero que no se quedó en una tumba, sino que mi Cristo vive. Mi Cristo vive. Amén. Yo sé que mi Cristo vive, mis hermanos. Pero esto va más allá de unas simples palabras de creer. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Cristo vive. Ese es el tema de esta mañana. Mi Cristo vive, mis hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 24, versos del 1 al 12. Lucas capítulo 24, versos del 1 al 12. Lucas 24, versos del 1 al 12. Tenemos la palabra del Señor. Lucas 24, verso del 1 al 12. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios. Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecía locura la palabra de ellas, y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio solo los lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué maravilloso, mis hermanos. En el texto que hemos leído, para comenzar, nos narra el momento en el cual las mujeres vinieron al sepulcro llevando especias aromáticas para el cuerpo del Señor. Pero encontraron, ¿qué se encontraron, mis hermanos? ¿Qué se encontraron? Removida. Pero es que, mis hermanos, es que usted dirá: pero estaba removida la piedra y no importa. Pero si usted puede leer anteriormente, antes que le metieran en el sepulcro, ¿qué habían hecho antes? ¿Qué habían hecho? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era lo que pensaban todos los escribas, todos los que le crucificaron al Señor y le mataron? ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué decían? Ellos decían: no, ellos están locos, Él no va a resucitar, Él no va a sobrevivir. Y una vez que está muerto, le meten a esa cueva, a esa parte donde le entierran, a ese sepulcro, le metieron y es más, póngale una piedra que no pueda
un ser humano normal mover, sino debe ser por muchas personas. Es más, aparte de eso, vayan 2 guardias. Vayan a cuidar guardias ahí, a la puerta del sepulcro. Por si acaso vayan esos locos de los discípulos a remover la piedra y a sacarle y luego decir que ha resucitado. Por si acaso hagan eso. Doble seguridad. Y en ese tiempo, mis hermanos, imagínense, pero aquellas mujeres fueron temprano en la mañana. Muy temprano. ¿Para qué? Para ver al Señor. Pero se encontraron con la sorpresa de que la piedra, una piedra, yo no sé cuántos de ustedes, yo he visto bastantes por allá en donde vivo, hay unas piedras inmensísimas. De hecho, abajo de mi casa, cuando estaba en construcción, no le sacaron una piedra porque era más grande que la casa, creo, esa piedra. Ni el tractor ni le movía, hacía así el tractor se movía. Una piedra inmensísima, hay piedras inmensísimas. Una piedra más o menos así que no es fácil moverla. Esa le pusieron en el sepulcro. Pero el Señor resucitó, mis hermanos. Esa es la maravillosa bienaventuranza, esa maravillosa gloria que el Señor tuvo en ese instante de haber resucitado, mis hermanos. Y Él dijo unas palabras tan sorprendentes, mis hermanos, y les dijo así: ¿por qué buscáis? ¿Cómo dijo? ¿Por qué buscáis? Esto tiene un profundo significado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Un significado espiritual tremendo, mis hermanos. Y es que hay 2 clases de muertes. ¿Sí sabe usted eso, no es cierto? La muerte física, este cuerpo se va a morir, se muere. Pero la más terrible, esa no es la tan terrible, porque todo el mundo nos vamos a morir. Pero la terrible, la verdaderamente espantosa, la que le debe atemorizar a todo el mundo, es la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Y mis hermanos, la muerte espiritual es la que le condena a la eternidad. El que muere espiritualmente sin Cristo es el que condena a la eternidad sin Cristo. Y eso sí verdaderamente es terrible. Este cuerpo se morirá un día, pero lo que va a morir eternamente, eso usted debe cuidarlo. Usted necesita de Cristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice la Biblia: si nosotros creemos en Cristo, aunque esté muerto, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero mis hermanos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Muchas veces nosotros queremos buscar a Jesús de Nazaret, que está vivo entre los muertos. Aquí estoy hablando de una manera figurativa. En este mundo, ¿quién es el que gobierna? Satanás. Los que están gobernados por Satanás están muertos en vida, muertos espiritualmente. Y muchas veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para buscar una solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a nuestras angustias? Buscamos entre los muertos una solución. Eso es lo que estaban haciendo, buscando entre los muertos al que vive. Nuestro Dios, mis hermanos, no es un Dios muerto, no está entre los muertos. Nuestro Dios está entre los vivos. Amén. Él vive, mis hermanos. Amén. Él vive, y yo lo creo así. Hoy mucha gente ha llegado en este día al final ¿de qué? De la Semana Santa.
Mucha gente hoy es el último día. Ay, gracias a Dios que ya no me he bañado toda la semana. Ay, gracias a Dios que ya no he comido carne. Todita la semana no he comido carne. Gracias a Dios que ya se acabó. Mañana sí, mi primera cava de cerveza. Y empieza todo el año nuevamente. La misma historia de siempre. Una Semana Santa y eso es los que más, esos son los mejorcitos, entre comillas. Los que un poquito respetan también, entre comillas. Porque hay otros que ni la semana, ni un día, ni ningún día. Hay algunos que con las justas, ay, la Semana Santa ya se acaba hoy. Ahora sí, mañana compro 3 libras de carne. Mis hermanos, hemos visto el viernes, Dios no busca. En la Biblia en ninguna parte dice que nosotros debemos festejarle y adorarle una Semana Santa. Así no dice la Biblia. Dios dice, sed santos como yo soy santo. Siempre, no solo una semana, es siempre. La santidad para un hijo de Dios no es una semana, es siempre, mis hermanos. Hoy para nosotros, como pueblo de Dios, solo recordamos un acontecimiento importantísimo, tan importante, que es la resurrección de Jesucristo, mis hermanos. Yo le pongo a analizar. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda, esos son dioses para muchas gentes, están los huesos de Buda. En la tumba de tantos profetas que tienen las religiones de todo el mundo, están los huesos de sus dioses, porque están muertos y no han resucitado, siguen en una tumba. Pero nuestro Dios, mis hermanos, el único, no existe otro Dios en el mundo. Nuestro Dios no se quedó en una tumba, Él resucitó. La tumba de Cristo está vacía, Él ya no está ahí, porque Él vive. Él vive, mis hermanos. Romanos 6:9. Qué maravilloso es nuestro Dios. Yo sé que mi Dios, mi Redentor, vive. Él vive y reina por siempre y para siempre. Romanos capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tenemos? 6:9 dice así: y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Qué más? ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Mis hermanos, Él murió una vez. ¿Por qué moriría? Por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra concupiscencia, por todo lo que hacemos, por todo lo que somos. Por eso, porque nadie podía pagar el precio, porque nadie podía hacer el sacrificio perfecto, porque nadie pudo resolver en la humanidad ese problema de separación de Dios y del hombre, el pecado. Nadie podía hacer ese puente del abismo que nos separaba entre el hombre y Dios. Nadie. Tuvo que Dios mismo hacerse hombre para poder redimir de nuestros pecados. Él vino, mis hermanos, pero Él murió, dice, aquí dice las Escrituras. ¿Cuántas veces tiene que morir Dios? Una sola vez y para siempre. Una sola vez, mis hermanos. Nosotros en una cruz ya no tenemos un Cristo crucificado. La cruz está vacía, porque ya no está ahí nuestro Salvador, como muchos ahora ponen en una cruz a un Cristo crucificado. Ya no está crucificado Dios. Cristo ya no está en una cruz. Y
menos en una tumba. Cristo ya vive. Eso sí, simplemente es donde sucedió el acto de amor. Ese acto de amor que fue sacrificial por usted y por mí. Amén. Pero Él lo hizo, mis hermanos, una vez y para siempre. Pero mis hermanos, yo les pregunto, si Cristo murió una vez y para siempre, ¿cuántas veces queremos crucificarle nosotros? Pero usted dirá, ¿cómo yo voy a querer crucificarle a Dios? ¿Cómo yo voy a querer crucificarle a Cristo? Y yo le digo, sí, muchas veces queremos crucificarle y le crucificamos a Cristo. ¿Sabe cómo le crucifica? ¿Sabe cómo? Sí, con el pecado, con nuestras malas acciones. Hasta con los pensamientos le crucificamos al Señor. Con los malos pensamientos, con los malos deseos, con las malas acciones, con las malas actitudes. Cada vez que le abofeteaban al Señor, era cuando usted y yo pecamos. ¿Cuántos vieron esa película? Yo les decía el viernes, pero a los que no vinieron les preguntaba, ¿cuántos vieron la película de la Pasión de Cristo? Que es un poco más asemejada a la realidad. ¿Alguien lloró tal vez? Sí. ¿Se le salió las lágrimas? Sí. ¿Sí les vio a esos soldados con esas caras bien malas? ¿Sí les vio cómo le latigaron? Cuando esos látigos tenían unas puntas de acero y le rasgaban la carne, eso era, así dice la Biblia, que azotaban a las personas que estaban malditas. Él cargó la maldición de nosotros sobre su cuerpo. ¿Cuántas veces usted dijo en esa película o en cualquier película que haya visto cuando leyó la Biblia, cuántas veces usted dijo, ay, esos soldados, qué malos? Esos sacerdotes que dicen, crucifíquenle, esos que le golpean en la cara. ¿Qué mal? ¿Cuántos pensaron eso? Y pues yo les tengo que decir que esos soldados, esos sacerdotes fueron cada uno de ustedes. Ahí encarnados. ¿Sabe por qué? Por sus pecados. Ese que le escupió la cara fue usted. Ese que le abofeteó en la cara fue usted y yo. Porque eso sucedió por mi pecado. Eso fue lo que sucedió por mi maldad. No porque esos hombres estaban dando ahí, sino porque Él pagó todo el precio de toda la humanidad. Y por eso la palabra de Dios dice una sola vez. En una sola vez tenía que cargar el precio del pecado pasado, presente y futuro. Cada golpe, cada latigazo, fue usted quien se lo dio. Y yo. Por toda la maldad de la humanidad es que Él murió y fue sacrificado, derramando su sangre por mi maldad y mi pecado. Así que no es tan como decir, ay, qué malos esos soldados, qué malo ese que le escupe, ese que le latiga, qué malo ese sacerdote que dice crucifíquele, qué mala es esa gente. Esa gente nos representaba a cada uno de nosotros. Como dice esa alabanza que cantamos el viernes, si hubiera estado yo ahí por mi maldad, yo era el que te daba un golpe en la cara. Yo era el que clavaba esos clavos en la cruz por mi maldad y mi pecado. Por eso, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos entender, mis hermanos, que Cristo, eso debe grabarse, Cristo murió una sola vez y para siempre. Amén. Cada vez que yo hago algo en contra de la voluntad de Dios, es cada clavazo que le dieron al Señor. Cada vez que yo hago
tengo una mínima actitud en contra de la voluntad de Dios, es cada escupitajo, cada laceración que le hicieron al Señor Jesús. Eso debe tener bien claro. Cuando usted comete pecado, y yo siempre quiero hacerles recuerdo de esto y acotarles esto. Pecado no solamente el que fornicó, el que adulteró, el que... No, mis hermanos, no. Quítese eso de la cabeza. Pecado es el que también miente. Esa mentirita blanca también es pecado. Es el que también, como leímos en Gálatas, que nos dio la escuela dominical la anterior semana, ahí nos separa los pecados. Es pecado. En Gálatas está diciendo ira, contienda, maledicencia. Eso lo practicamos muchas veces y no nos damos ni cuenta y decimos, no, pero yo no peco, porque yo no he estado adulterando, yo no he estado... No, mis hermanos, quítese eso de la cabeza. Pecado cada vez que usted peca es cuando miente y dice, no, pero solo fue una mentirita blanca nomás. Por eso, mis hermanos, debemos entender que cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, es cada vez cuando le pegamos al Señor Jesús, cada vez cuando le clavamos al Señor Jesús. Usted debe reconocer y decir, por esto murió mi Señor, porque yo estoy cometiendo esto es lo que le causó la muerte a mi Señor. Y por eso, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos tener ese temor hacia Dios. Ese temor, ¿sabe de qué? De fallarle, de decirle, Señor, yo soy débil. Usted dígale, tal vez para usted sea algo difícil hacer muchas cosas. Nadie sabe. Usted sabe en qué es usted débil. Otro puede ser fuerte en lo que usted es débil, pero usted es débil en una cosa, yo soy débil en otra cosa. Pídale al Señor y dígale, Señor, por favor, Señor, no te quiero fallar, esto me cuesta. Sea sincero y órele al Señor, y sincérese con el Señor y dígale, Señor, no te quiero seguir fallando, no te quiero seguir clavando en la cruz, crucificándote, azotándote, escupiéndote en la cara. Dígale, sea sincero. Por eso, en esta mañana yo creo que valdría mucho la pena reflexionar en esta realidad cristiana. ¿Usted cree realmente que Cristo está vivo? Amén. Cristo vive, pero ¿lo cree? Amén. Debemos reflexionar en esto, mis hermanos. Uno, si usted cree que en un Cristo vivo, les pregunto, mis hermanos, si nosotros creemos en un Cristo vivo, entonces, ¿por qué vivimos en muchas ocasiones tan angustiados, tan desesperados, sin esperanza? ¿Por qué? Si nuestro Cristo está vivo. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Qué dice que nos hizo? ¿Qué nos hizo, mis hermanos? ¿Qué? Pero yo le explico, mis hermanos. Esta palabra es para cuando usted está pasando momentos de tribulación, de angustia, de desesperación. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice, mis hermanos? Esta palabra no es para que nosotros digamos, ay, qué bonito, sino para cuando los momentos que estamos pasando de tribulación, angustia, necesidad. ¿Qué dice que nos hizo? ¿Qué significa re? O sea, volver a nacer
de donde estamos hechos añicos, cuando usted se siente hecho pedazos. El Señor dice que nos hace renacer, pero no se queda ahí. No es que solo nos hace renacer, sino que dice aquí más adelante, nos hace renacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces si yo sé que mi Cristo vive, Él resucitó, como dice aquí, por la resurrección de Cristo. Si yo sé que Cristo vive, yo sé que Él me hace renacer. ¿Para qué? Para una esperanza. Entonces ahí viene la palabra, cuando nosotros, mis hermanos, estamos decaídos, angustiados, deprimidos, y entonces nosotros tenemos la esperanza que Dios nos ayudará y nos levantará del polvo y de las cenizas, nos ayudará. Pero si usted tiene la convicción de que su Dios, su Cristo, mi Cristo vive, entonces mi esperanza está en Él. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, en este mundo, ¿usted cree que hay esperanza? ¿Cuánta gente que no tiene esperanza en este mundo, mis hermanos? Viven sin esperanza. Viven en medio del caos. Que Dios no permita en este país esas guerras tan terribles que suceden en muchos otros. Tienen que huir, y aún huyendo, los misiles les caen en la cabeza. Esos pueblos viven en desesperanza. Pueblos que, mis hermanos, aquí en Latinoamérica hay un pueblo terrible, un pueblo que está sumido, pero totalmente. Ese se llama Haití. Ellos, ¿y sabe por qué, mis hermanos? Ese pueblo está lleno de idolatría, de brujería, de hechicería, todo lo que el enemigo hace, y Él no les da esperanza de nada. Todo es muerte y desolación, muerte y desesperanza. Eso es lo que da el enemigo, no da otra cosa. El enemigo, para engañarle, le suelta una soga, le suelta, le da un poco y le quita todo. El enemigo no está para jugar, Él está para destruir. Pero nuestro Cristo nos da una esperanza viva, una esperanza gloriosa. Amén. Y solamente en Él podemos tenerla, mis hermanos. Amén. Él nos da esa esperanza de que si estoy pasando momentos de dificultad, momentos de angustia, aquí ha habido hermanitos terrible, en total, hecho añicos, hecho pedazos, y Dios les ha ayudado, Dios les ha sustentado, Dios les ha levantado, Dios les ha provisto, Dios les ha cuidado, Dios les ha protegido, porque su esperanza la han puesto en Cristo. Aunque no veían nada, no había nada, no existía nada, pero su esperanza estaba puesta en Cristo, y Cristo les levantó y les ayudó. Y no estoy hablando de tantas historias de aquí de la Biblia, de aquí de esta iglesia. Muchos hermanos aquí al frente se han parado a dar testimonio. Amén, gloria a Dios. De la nada, Cristo les ayudó, Cristo les levantó. Y por eso, mis hermanos, debemos tener esa esperanza viva y verdadera. Mateo 28, 16, 18. Mateo 28, 16, 18. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado.
Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis hermanos, hasta ahí. Mis hermanos, toda potestad Cristo tiene en el cielo. ¿Usted cree que su problema es grande para el Señor? La potestad del Señor no podrá con su grandísimo problema y necesidad y angustia. ¿Cree usted eso? Cristo puede con la muerte misma. Pudo y la venció. ¿Usted cree que un problema de la humanidad es difícil? No es difícil para Dios. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Exactamente dice eso la Biblia. Lamentablemente no todos lo toman. Cristo lo quiere dar a todos, pero dice que para el que cree. Y muchas veces el Señor Jesús, cuando se acercaron, les dijo: conforme a tu fe te sea hecho. A tu fe. No dijo: yo voy a hacer el milagro. Conforme a tu fe te sea hecho. Por eso, mis hermanos, no hay nada grande para el Señor, porque Él es un Dios vivo, real, el que vive. Apocalipsis 1:17 y 18. Apocalipsis 1:17 y 18. Dice así la palabra de Dios: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Quién es Él? Cristo Jesús, el que ha muerto, pero ha resucitado, mis hermanos. Entonces, aquí podemos ver si realmente creemos en Cristo. ¿Tenemos esa verdadera esperanza en los tiempos de dificultad? Usted mismo inspecciónese, autoevalúese y reflexione. 2. Si cree realmente en un Cristo vivo, ¿por qué no hablamos con Él por medio de la oración? ¿Por qué muchas veces nos cuesta orar, decirle: Señor, si nuestro Dios está vivo, Él nos escucha, Él nos oye, ¿por qué no acudimos a conversar con Él a través de la oración? Primera de Juan 5, 13, 15. Si sabemos que Cristo vive, ¿por qué no conversamos con ese Dios vivo? Primera de Juan 5, 13, 15. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es lo que nos dice el Señor hasta el 15, 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, otra vez damos esto, que si pedimos alguna cosa, no cualquier cosa. Eso dicen muchos: pero si ahí dice que todo lo que pidamos tú harás. Si pedimos alguna cosa, aquí dice clarito, conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué tremendo, mis hermanos. Ese es un Dios vivo.
el que actúa, el que acciona. No es cualquiera, es un Dios real, que cuando usted le pide alguna cosa conforme a su voluntad, Él escucha, la oye y actúa y acciona. Ese es el Dios vivo que tenemos, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Nosotros como hijos de Dios, si creemos que nuestro Dios, que nuestro Cristo vive, debemos comunicarnos con ese Dios vivo. ¿O solo le tenemos a Cristo ahí nomás de adorno? No. Nosotros, mis hermanos, tenemos un Dios vivo, un Cristo que vive. ¿Tiene alguien que vive? Debe conversar con esa persona que está con usted todo el tiempo. Amén. Debe comunicarse, debe decirle las cosas a Él. Eso es orar. Orar, mis hermanos, orar es tener la confianza en el Señor, saber que Él nos escucha y que también nos responde a lo que nosotros oramos a Él. Por eso, mis hermanos, nosotros cuando necesitamos un consejo, ¿a quién debemos acudir? A Dios. Aquí está su palabra que nos dice, que nos muestra, que nos enseña. Decirle al Señor: Señor, mira, estoy pasando esta situación, estoy pasando esto. Y Él le va a responder, Él le va a decir, mis hermanos, a través de su palabra. Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5 dice así la palabra del Señor: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Por eso, mis hermanitos, ¿quién es el que tiene esperanza? ¿Quién cree que tiene esperanza? El que vive. Porque el que vive puede orar al Señor y decirle: perdóname, Señor, dirígeme, Señor, ayúdame, Señor. El que vive. Pero el que muere, mis hermanos, ya no tiene esperanza. Por eso, cuando usted escuche: ay, Señor, oramos para que este muertito se llegue al cielo, perdónale, Señor. Usted no puede pedir perdón por otra persona. Ojalá que el muertito esté en el cielo y hacen la misa y hacen tanta cosa para que vaya al cielo. Eso no dice la Biblia. Aquí, en vida, aquí dice: los muertos ya no hacen nada, no pasa nada. En vida, mis hermanos, vivos tienen que decidir. Usted decide, mis hermanos, en vida, dónde quiere estar la eternidad. Ya muerto, ya no existe ya esperanza. Aún muerto no tiene esperanza. Si murió sin Cristo, lamentablemente, mis hermanos, no tiene esperanza. Puede haber sido qué buenito que era, porque todos los muertos eran buenitos. Bien buenitos eran los que se murieron. Todo el mundo es buenito. Cuando está muerto es buenito. Era tan buenito, al cielito se ha de ir. Si no aceptó a Cristo, por más buenito que sea, si vendió todas sus cosas y dio a los pobres y no recibe a Cristo, se va al infierno. Eso es lo que pasa, mis hermanos. Hoy que estamos vivos, es tiempo de recibir a Cristo. Y esto no es con un valor, es gratis. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, es don de Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros en vida debemos aceptar a Cristo, recibir a Cristo y vivir como Cristo le agrada. Muertos, mis hermanos, ya no hay esperanza. No existe salvación ya para un muerto. ¿Cuántos millonarios que no tienen a Cristo
regalan las cosas porque para que les vean o para que, y son bonitos y hacen cosas, que una cosa, otra cosa, pero no tienen a Cristo. Lamentablemente con todo eso se van a ir al infierno, porque la Biblia es clara y dice lo que tenemos que hacer, y es aceptar a Cristo, vivir como Cristo le agrada. Esa es la vida cristiana verdadera, no una vida religiosa, sino una vida verdadera cristiana. Y tercero y último punto, si creemos en un Cristo vivo, ¿por qué no le obedecemos como Él quiere? Ni procuramos todo el tiempo agradarle a Él, sino que buscamos agradarle a otra, al mundo, a las personas, a la familia, a los amigos, a cualquier cosa menos a Él. ¿Por qué? Si yo sé que Dios está vivo y me está viendo todos mis actos, todas mis actitudes, toda mi manera de vivir, toda mi manera de comportarme, Él me está viendo. Si yo sé que vive, entonces ¿por qué me comporto mal? Si yo sé que vive, ¿se dan cuenta lo irónico? Si yo sé que está vivo, ¿por qué hago las cosas mal? ¿Por qué? Primera de Juan 2, 1, 6. Dice así, Primera de Juan 2, 1, 6. No evangelio, sino primera carta de Juan, que está por el último, 2, 1, 6. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. No se queda solo ahí, aquí dice clarito, mis hermanos. ¿Cómo dice? No es que si peco, la Biblia dice que me va a perdonar todos los pecados, pero no se queda ahí la Biblia. Por eso se hacen doctrinas falsas, sectas falsas, porque no leen toda la Biblia. Y aquí este versículo 3 dice: en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la Biblia, mis hermanos? El tal es mentiroso. Pero es que predica la Biblia, es que es pastor, es que está en la iglesia de Cristo. ¿Qué dice aquí, mis hermanos? El que dice, mis hermanos, el que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Hoy en día todo el mundo quiere llamarse cristiano. Se llama, todo el mundo dice que es cristiano. Hoy en día mucha gente ha vivido años en la iglesia, pero jamás ha sido cristiano. Jamás. Porque aquí dice que son mentirosos. Porque estando en la mentira, viven en la mentira, pero dicen que son cristianos. Entonces dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, son mentirosos. Mis hermanos, yo con esto quiero que entienda bien. Yo no estoy diciendo usted tiene que ser perfecto, no tiene que equivocarse nunca, porque eso no dice la Biblia. Yo lo que le quiero hacer entender siempre es que nosotros como hijos de Dios no practicamos el pecado. Es diferente, no es igual.
El que vive en la mentira, sabe que está en la mentira, practica la mentira, hace la mentira y sigue la mentira, no es igual que el que peca, se equivoca, pero se arrepiente. Tenemos abogado, dice, para con el Padre. No es lo mismo que el que practica al que se arrepiente, al que se equivoca una vez pero se arrepiente. No es lo mismo, mis hermanos. Eso tenemos que entender. Pero cuando nosotros hemos reconocido algún pecado, alguna maldad, algo malo, si nosotros estamos ahí, vivimos ahí, practicamos ahí, seguimos ahí, mis hermanos, la Biblia es clara. Mentirosos, mentirosos, no conocen a Dios, no conocen la verdad, no conocen. Así dice la Biblia, mis hermanos. No existe otra salida ni otra explicación. La Biblia lo explica. No está la verdad en ellos. Y usted puede ver esto en muchas partes. Es terrible, porque es más difícil tratar de evangelizar a una persona que cree que es cristiana que a un inconverso. Un inconverso se puede convertir mucho más rápido. Un inconverso reconoce y dice: yo necesito creer en Cristo, necesito de Cristo. Reconoce un inconverso. Pero uno que cree que es cristiano y no vive en la verdad, dice: yo ya conozco a Cristo, pero no practica, como dice aquí, no practica la verdad, sino que practica la mentira. Qué difícil que se convierta uno que años ha vivido en una iglesia creyendo que es cristiano. Es bien difícil, porque cree que es cristiano, pero no lo es. Pero necesita de Cristo, porque la Biblia es clara y lo dice cómo debemos hacer. El que ama a Dios, el que cree en Dios, practica sus mandamientos y no practica la mentira. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué no le agradamos totalmente a Él? Y pretendemos agradarle al mundo, a todo lo que quiere. Le agradamos a otros, pero a Dios no nos interesa. No nos interesa, o sea, quedar bien con la gente, pero con Dios. A veces, mis hermanos, nosotros tenemos que decir la verdad. ¿Saben que las verdades duelen? Pero como le duele, como yo sé que le va a doler a la gente, entonces no le digo la verdad porque quiero quedar bien con la gente. Pero no importa a Dios. Eso es lo que hace mucha gente. Le importa lo que diga la gente y lo que Dios dice. Mis hermanos, y lo que Dios dice, a usted debe interesarle no lo que diga la gente, sino lo que Dios dice. Si yo veo que están en la mentira, si yo veo que no están en la verdad, pues que me hablen, que me digan, que me hagan lo que quieran. Pero yo tengo que saber y reconocer que a mí me importa lo que Dios diga, no lo que la gente diga. La gente puede decir lo que quiera. De Cristo dijeron muchas cosas sin ser verdad. De mí no van a decir, más han de decir de mí, más han de decir. Pero a mí no me interesa lo que diga la gente, me interesa lo que diga Dios. A mí no me interesa lo que vea la gente en su apariencia, a mí me interesa lo que ve Dios dentro de mí. Porque Dios, cuando veía a los fariseos, les decía: sepulcros blanqueados, lo que tienes adentro es lo que te estoy viendo. Eso es lo que interesa, lo que está dentro, lo que usted sale de la abundancia del corazón. Y no solo habla la boca, actúa su cuerpo. Por eso, si creemos en Cristo, ¿estamos haciendo lo que a Cristo le agrada? Miren, estas tres preguntas, estas tres, mis hermanos, reflexiones debemos hacernos. Si creemos en Cristo, si creemos realmente en Cristo, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué todavía nos desesperamos? ¿Por qué todavía nos angustiamos a lo sumo? ¿Por qué? Si nuestro Cristo vive, Él nos da esperanza viva. ¿Por qué? 2, si creemos en Cristo, ¿por qué no nos comunicamos con Él? ¿Por qué no conversamos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos al Señor? Si creemos que Cristo vive. Y 3, si creemos en Cristo, ¿por qué no vivimos una
una vida agradable a Él, sino una vida agradable a los hombres. ¿Por qué si creemos en Cristo tratamos de agradar a los hombres y no a Dios? ¿Por qué le interesa más lo que diga los hombres que lo que diga Dios? ¿Por qué? Si creemos en un Cristo vivo. Si Cristo conmigo, puede venir ejércitos, puede venir maldades, puede venir lo que quiera. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Ese es mi Dios. Ese es mi Dios en el que yo he creído, en el que todos debemos creer. Mis hermanos, siempre les voy a decir, no vivamos religiosamente, no viva en la religión. Y no estoy hablando de católicos, no, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Hay muchos que viven una religión dentro de la iglesia. No viva religiosamente, viva para Cristo. No viva para la religión, viva para Cristo. No viva para los hombres, viva para Cristo. Amén, gloria a Dios. Cristo es nuestro camino. Cristo es nuestra verdad. Cristo murió por usted. No murió nadie. Cristo murió. Cristo, solo Cristo. No hay nadie más que murió. Cristo murió y pagó el precio. Él está vivo. No está en una tumba. Él es mi Redentor y mi Salvador. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar por esta palabra. Que Dios sea guardando en nuestro corazón, mis hermanos. Porque en realidad esta palabra me llega primerito a mí. Para mí es esta palabra. Y Dios quiere darle a usted esa bendición. La palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada que penetra hasta lo más profundo. Y necesito obrar y necesita hacer la obra en mi vida, en su vida. Necesitamos ser verdaderos hijos, verdaderos siervos, verdaderos discípulos. Oramos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por tu verdad, por tu palabra, Señor, que hoy hemos leído, que hemos escuchado, que hemos aprendido de las Santas Escrituras, bendito Dios. Bendito Padre, bendito Señor Jesús. Ayúdanos a vivir una vida creyendo verdaderamente que Cristo vive en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir esa vida de esperanza puesta en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir esa vida de oración, de comunicación contigo, Señor. Por favor, bendito Dios, inunda nuestro ser de tu presencia y ayúdanos a vivir, bendito Dios, conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor. Una vida agradable a ti, una vida de oración, de comunión contigo. Bendito Dios, ayúdanos a creer en ese Cristo vivo para poder hacer, mi Dios, tu voluntad y no la nuestra. Vivir como a ti te agrada, no como a los hombres, sino como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos fortaleza, danos tu palabra que sea una semilla fértil, que dé fruto en tu tiempo perfecto, y que yo sea un verdadero hijo tuyo, Señor. No un religioso, Señor, que solo asiste por asistir y no se convierte, Señor. Yo quiero convertirme siempre a ti. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiero ser nuevo, Señor. Ayúdame, Padre. Ay, renuévame, Señor. Revélame mi pecado, mi maldad, y ayúdame a cambiar, a renovarme, a cambiar mi vida, a cambiar mi mente, a cambiar mi ser y a ser verdaderamente hijo tuyo, Señor. Ayúdame a vivir como tú dices tu palabra, que tú resucitaste y juntamente contigo nos resucitaste, nos hiciste renacer a una nueva vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.